Yo tenía un discurso escrito, aquí lo tengo, se los voy a dejar, pero creo que voy a evitarles el discurso y más bien hacer referencia a algunas de las cosas que hoy se han dicho, porque varias de las cosas que se han dicho lo tenía yo en mi discurso, y después ofrecerles a ustedes la oportunidad de preguntar lo que quieran sobre este proceso de paz que culminamos exitosamente. Mi aspiración es que Analdex, todos los afiliados, todos los exportadores, salgan de esta reunión totalmente tranquilos de que hicimos un acuerdo responsable, serio, que va a ser de gran beneficio para el país. Yo llevo 25 años asistiendo a este congreso de Analdex, desde que me nombraron ministro de Comercio Exterior y comenzamos a abrir la economía. Acuérdense, hace 25 años teníamos una economía totalmente cerrada y por supuesto el gremio más importante en ese momento para el ministro de Comercio era Analdex. Javier estaba de vicepresidente ejecutivo, el doctor Jorge Ramírez Ocampo era el presidente, y Ronald comenzó desde entonces a ser presidente de la Junta Directiva. Llevamos más o menos el mismo tiempo. Y todos los años Ronald se para y con muy buen criterio comienza con el mazo. Mire que le falta tal cosa, que le falta tal otra, que es su labor, su razón de ser. Para eso están los gremios, para reclamar, para decir al gobierno qué hubo de esta cosa, qué hubo de esta otra cosa. Pero la diferencia, Ronald, en estos 25 años, si usted se acuerda de ese primer regaño, regaño no, sino unas sugerencias muy respetuosas y muy cordiales que siempre las he recibido así, hemos sido muy amigos hace mucho tiempo, es que en esa época, acuérdese, ¿qué reclamaban los exportadores? Que por favor abriéramos las carreteras, porque estaban cerradas por cuestiones de seguridad, que por favor más policías en los puertos o más policías en las ciudades o más policías en las carreteras, porque las famosas pescas milagrosas estaban azorándolos y los estaban haciendo inviables, que por favor no más secuestros, que por favor no más bombas, que por favor no más guerra. Hace 25 años me recuerdo perfectamente, porque estábamos viviendo una situación muy, muy diferente a la situación que vivimos hoy. Y qué bueno que los reclamos de hoy sean lo que usted acaba de mencionar, y tiene toda la razón, que más eficiencia en la exportación, en los trámites, que la DIAN, cosa que me complace enormemente que usted lo esté pidiendo, sea más poderosa y tenga más herramientas, porque eso vamos a hacer en la próxima reforma tributaria. Que tengamos mejor infraestructura. Estamos haciendo el esfuerzo más grande en la historia del país en mejorar la infraestructura. Sus camiones se van a demorar la mitad entre donde está su fábrica y el puerto de exportación. Entonces, el país ha evolucionado muchísimo en estos 25 años y vamos a seguir evolucionando en esa dirección con más facilidad porque, como lo dijo Javier, ahora no vamos a tener ese freno de mano que ha sido el conflicto armado, al cual nos acostumbramos. Nosotros los colombianos, todos los que están aquí presentes, Maurice decía, esto comenzó prácticamente desde el asesinato de Gaitán, y es cierto. Las FARC, el verdadero origen fue el asesinato de Gaitán, las guerrillas liberales, y ahí comenzó este conflicto armado al cual estamos poniendo fin. Entonces nosotros nos acostumbramos a vivir en guerra. Y como decía una muy ilustre profesora hace unas semanas, a Colombia le sucedió algo que le sucede a cualquier sociedad que vive tanto tiempo en guerra. Se le acabó la compasión, se le acabó
la capacidad de dolerse por el sufrimiento de otros. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a recobrar. La capacidad de ser compasivos, la capacidad de ser solidarios, que la guerra, infortunadamente, lo que hace es eso, quitarnos esas virtudes que debe tener cualquier sociedad. Pero en materia económica, también hoy tenemos un país muy diferente al que teníamos hace 25 años. Yo recuerdo que uno de los reclamos que siempre hacen los exportadores, porque es parte de su razón de ser y su oficio, y porque además los afecta mucho, era que estábamos abriendo la economía en un ambiente de una tasa de cambio revaluada. Y más o menos mantuvimos 25 años esa tasa de cambio por encima de lo que los economistas consideran el punto de equilibrio. Hoy ya no. Hoy esta devaluación que tuvimos nos ha colocado un poco por debajo de lo que los economistas consideran una tasa de equilibrio. Eso es una inmensa oportunidad, porque cuando uno analiza, por ejemplo, los tigres asiáticos, los países asiáticos que fueron tan exitosos en sus exportaciones, una de las características era precisamente que siempre mantuvieron una tasa de cambio por debajo de ese punto de equilibrio. Nosotros por primera vez en 25 años llegamos a ese punto y es el que tenemos que aprovechar juntos, gobierno y sector privado. Y efectivamente estamos pasando por una situación difícil. Me encantó, Javier, su símil con la señora que sufrió tantos accidentes y que ahora pues se va a recuperar, porque eso es cierto. La economía colombiana ha sufrido unos golpes muy, muy severos. Nosotros en el año 2013 exportamos 27.000 millones de dólares en productos petroleros. Ahora estamos exportando 7. 20.000 millones de dólares menos de exportaciones en los productos que tienen que ver con el petróleo. En el año 2013, el 20% de todos los ingresos del país, del gobierno, los ingresos fiscales, provenían del sector que tiene que ver con el petróleo. 20%. Son cerca de 35 billones de pesos. Este año, ¿cuánto vamos a recibir? 0. Y el año entrante, 0. El ajuste ha sido muy duro, pero ha sido un ajuste hecho con responsabilidad. Nos hemos puesto con el equipo de gobierno a decir, bueno, nos agarró el automóvil y nos golpeó muy duro. ¿Cómo nos vamos a curar? Vamos a curarnos de una forma que no afecte a los sectores más vulnerables o que los afecte lo mínimo, porque la política del gobierno es buscar proteger los sectores más vulnerables. Que no afecte de forma grave el crecimiento de la economía, porque eso es lo que produce empleo. Entonces, dediquémonos a mantener los recursos que tenemos en los sectores que más dinamismo le imprimen a la economía. Y ha sido un ajuste que ha sido severo. Nos hemos apretado el cinturón en el gobierno como pocas veces en la historia, pero lo hemos hecho de forma que no se note tanto y sobre todo que no impacte en forma grave la economía. Y estamos viviendo no solamente esa baja del precio del petróleo, sino un entorno internacional y un entorno regional especialmente difícil. En el vecindario, acuérdense, Javier, acuérdense, Ronald, lo que Venezuela representaba para nosotros, precisamente cuando abrimos la economía. Era el país a donde más exportábamos. El primer acuerdo de comercio, de libre comercio, lo negociamos. Ustedes dos estaban presentes allá en el Centro de Convenciones en Cartagena hace 25 años. Y eso disparó las exportaciones, lo que sucedió con el Ecuador. Eso ha cambiado sustancialmente. Afortunadamente, la región está viviendo una de las peores recesiones, porque está en recesión,
la región latinoamericana está en recesión, están creciendo de forma negativa. Nosotros hemos logrado mantener un crecimiento positivo a pesar de todas estas circunstancias. Entonces nos estamos ajustando y sí, tuvimos, Ronald, un fenómeno de inflación por encima de la inflación objetivo que precisamente pusimos en marcha hace 25 años con el Banco de la República, banco que es independiente. Yo concuerdo con usted que no deben seguir subiendo las tasas porque están afectando demasiado el crecimiento de la economía y que ya la inflación, las tendencias es hacia la baja, porque la inflación se salió de la franja por fenómenos coyunturales. Usted lo mencionó muy bien, la devaluación, ya esa devaluación ha sido absorbida por la economía, entonces es un fenómeno coyuntural. El fenómeno del niño, que disparó los precios, ¿de qué forma? Ya eso se está corrigiendo. Y la tendencia, y tenga la seguridad, es que esa inflación se va a colocar nuevamente dentro de la franja. Ahí es donde entra el criterio de si queremos simplemente bajar la inflación a como dé lugar o si tenemos que tener en cuenta el efecto de las medidas para bajarlo para que no afecte el empleo, la producción, el crecimiento. Yo soy de la teoría de que debemos, por supuesto, bajar la inflación, esa es la misión del Banco de la República, pero que debemos hacerlo de forma gradual, que no afecte los demás indicadores económicos. Y creo que, y ojalá el banco opte por esa política, de ir bajando la inflación en forma gradual, y yo estoy seguro que al final del año entrante vamos a estar otra vez dentro de la franja, porque todas las indicaciones, todas las perspectivas es que la inflación vuelve a estar dentro del 2 y el 4%, que nos fijamos como inflación objetivo y que ha funcionado en estos 25 años muy bien. Acuérdense, hace 25 años tenemos una inflación por encima del 20%, que era uno de los reclamos. ¿Cómo vamos a ser nosotros competitivos? ¿Cómo vamos a abrirnos al mundo si tenemos la inflación más alta de América Latina? Porque la teníamos en ese momento. De manera que ahí vamos, digamos, enfocados en la dirección correcta. Tenemos problemas de baja de precio del petróleo, problemas de una baja en el crecimiento. Por supuesto que hubiéramos querido que la economía creciera más. La última cifra que salió ayer pues no nos dejó para nada contentos porque creíamos que íbamos a crecer más. Las perspectivas para el segundo semestre son mejores y yo estoy seguro que vamos a acabar este año con un crecimiento alrededor del 2,5%. Ayer bajamos la perspectiva del 3 al 2,5%. 2,5% en esta coyuntura es una muy buena cifra, es un crecimiento muy aceptable cuando uno ve los crecimientos del resto de los países. Y sobre todo que estamos sembrando para crecer a tasas más altas hacia el futuro, en materia de mejorar la productividad, mejorar la competitividad, las inversiones que estamos haciendo en infraestructura. Hoy ya tenemos los puertos más eficientes de todo el Pacífico latinoamericano, Buenaventura, y de todo el Caribe, Cartagena. Y ustedes lo saben bien. Y estamos haciendo lo imposible para que dentro de los puertos también nos volvamos eficientes. Javier mencionaba la cifra de cuánto se reduce un trámite simplemente por haber colocado los escáneres con la última tecnología en el puerto de Buenaventura, que espero que ya estén funcionando en Santa Marta, en Barranquilla, en Cartagena, y así vamos a ir progresando, vamos a ir facilitando el comercio, vamos a ir ayudando a los exportadores y a los importadores y a los empresarios a ser cada vez más eficientes y más competitivos. Los costos que era una de las, y sigue siendo uno de los temas más recurrentes de reclamo de los exportadores, es que transportar un contenedor de Bogotá a Medellín o de Medellín a Buenaventura o a Cartagena o Barranquilla cuesta más que transportarlo de Buenaventura o de Barranquilla a Hong Kong. Eso lo estamos corrigiendo con las
concesiones de cuarta generación. Los costos están bajando, ¿en qué forma? Y usted mencionaba también, Javier, algo muy importante, lo que estamos haciendo en el transporte multimodal, el transporte del río. Estamos promocionando y promoviendo lo de los ferrocarriles, estamos atrayendo inversiones privadas porque ahí lo que hemos querido es enfocar el crecimiento de la economía y toda la construcción de infraestructura en las alianzas público-privadas, que esa fue una de las semillas que sembramos cuando creamos el Ministerio de Comercio Exterior. Acuérdense que este es el único ministerio que tiene unas instituciones donde el sector privado es mayoritario en buena parte de sus instituciones. Aquí está el presidente de Bancoldex, ProColombia. La presencia del sector privado es determinante y eso fue deliberado. Cuando creamos el ministerio, yo me formé en la Federación Nacional de Cafeteros. Allá esa concertación entre sector privado y sector público ha funcionado muy bien. Y cuando se pueden aliar sector público y sector privado, esa es la mejor fórmula, porque hasta el momento en que teníamos una economía cerrada, éramos como enemigos. El sector público veía con mucha aprehensión al sector privado y el sector privado veía con mucha aprehensión al sector público. En una economía abierta, inexorablemente tenemos que trabajar juntos. El ministerio tiene una estructura muy diseñada para eso, y creo que ese es el espíritu en el cual tenemos que seguir trabajando. La lucha contra el contrabando. Ahí aprobamos la ley anticontrabando después de un gran esfuerzo, porque hay muchos intereses que juegan ahí alrededor de ese flagelo. Finalmente sacamos adelante la ley anticontrabando, hemos tenido unos éxitos muy grandes, hemos puesto en la cárcel a mucha gente y sabemos que tenemos que seguir perseverando en esa lucha contra el contrabando. Pero ahí también, y yo les he propuesto en muchas oportunidades y les reitero, trabajemos juntos. Usted habla de la triangulación, conocemos la triangulación, precisamente por ponerle coto a las importaciones de Panamá a través de la zona franca de Colón, que nos estaban enviando los productos totalmente subfacturados, estaban lavando dinero, entonces comenzaron a triangular por Honduras, por México, por Estados Unidos. Pero ahí también podemos, como les propuse, crear unas unidades élite, que esas funcionan, se los garantizo que funcionan, con participación del sector privado, que saben exactamente por dónde es que está entrando el contrabando, porque ustedes son los que más sufren con ese contrabando. Y ahí lo que hemos hecho hasta ahora ha sido muy exitoso. Hagamos más, porque ese es un problema que tenemos que seguir combatiendo a como dé lugar, porque el contrabando nos quita competitividad, nos quita empleo, es desleal y le genera a la economía una situación muy complicada, de manera que ahí estamos también totalmente identificados. Pero lo que yo quiero dejarles a ustedes, exportadores, queridos exportadores, es un poco lo que Javier dijo al final. Con todos estos problemas que estamos teniendo en la economía, con una inflación que se nos salió de la franja, pero que estamos volviendo a colocarla dentro de su senda normal, con una baja en el crecimiento de la economía, en el crecimiento de las exportaciones, con una brecha entre exportaciones e importaciones que estamos ya comenzando a reducir, afortunadamente, porque la tendencia es esa. ¿Qué empresario puede decir que realmente se está viviendo en una recesión, está viviendo en un momento de crisis? El empleo lo hemos logrado mantener gracias a ustedes, gracias a los empresarios hemos creado más empleo que cualquier otro país de América Latina y lo hemos mantenido a pesar de las dificultades que estamos creciendo, y vamos con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, a volver a crear un plan parecido al que creamos a comienzos del año 2013, el PIPE 2.0, que funcionó muy bien, la economía se nos estaba cayendo, entonces nos reunimos, ¿qué sectores vamos a incentivar para darle un estartazo a la economía? Eso lo vamos a volver a hacer, y de la mano de ustedes. Por ejemplo, el sector de la vivienda, es un sector que es un gana-gana.
Si hay construcción de vivienda, eso jalona 32 industrias, eso jalona el crecimiento y jalona la creación de empleo. Entonces vamos a tratar de repartir los pocos recursos, porque la situación fiscal es complicada. Ha sido complicada este año, el año entrante va a ser igual o más complicada. Entonces tenemos que hacer rendir esos recursos de la mejor forma posible. Y nos vamos a sentar con ustedes y vamos a sentarnos a hacer ese plan para que el crecimiento vuelva a un ritmo mayor al que tenemos, para que protejamos el empleo, protegemos a los sectores vulnerables y sobre todo sembremos para el futuro. Lo que estamos haciendo en este momento es modernizando el país, modernizando la economía. Las inversiones, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones. Lo que ha hecho el país en estos últimos 4 o 5 años lo dice el mundo entero, ha sido una cosa excepcional. Cuando nosotros propusimos conectar con fibra óptica y banda ancha a todos los municipios de Colombia, nos dijeron que estábamos locos, que eso no era posible. Pues hoy ya están conectados. No hay un solo municipio en Colombia que no tenga acceso a banda ancha y fibra óptica. ¿Cuál es el paso siguiente? Que ese punto donde llega pueda ser aprovechado por los colegios, por los hospitales, la telemedicina, la teleeducación, por los empresarios de las zonas más apartadas del país. Ya muchos de ellos lo están utilizando y la productividad se dispara. Y ese es uno de los cuellos de botella que tenemos que romper. Pero eso no se hace de la noche a la mañana, eso se hace sembrando. Y es lo que hemos venido haciendo. La más grande es quitarnos esa cadena de la guerra a la cual nos habíamos acostumbrado. Y eso va a ser un paso importantísimo. Y ustedes están ya viendo cómo el mundo entero está viendo a Colombia con otros ojos. Poco a poco estamos cambiando la imagen de Colombia. Ya hoy Colombia comenzó a ser un país con un gran atractivo y sobre todo nos estamos destacando dentro de toda la región latinoamericana y con paz pues nos vamos a destacar muchísimo más. Estaba yo hace 4 días inaugurando tal vez el hospital más grande de América Latina en Bucaramanga, el Hospital Internacional, que así se llama. Ese hospital, me decía Castillo, Javier, ¿cómo se llama? Víctor Castillo, sí, el promotor de todo de este proceso, me decía, mire, le voy a presentar a este señor que es de la Universidad de Pittsburgh, socio que nos va a comprar toda una parte del edificio para ser uno de los centros de pediatría más modernos del mundo. Este señor duró 6 años donde con una junta directiva que le decía, usted no puede invertir en Colombia. ¿Por qué? Por razones de seguridad. Ese es un país que simplemente no puede ser viable con esa situación de seguridad. Finalmente, yo me acuerdo de una reunión que yo estuve con él explicándoles qué íbamos a hacer hacia el futuro, invirtieron y hoy tienen el hospital más grande, más moderno de toda América Latina. Así va a haber muchísimas inversiones que se han frenado simplemente porque somos un país con conflicto armado. Por el solo hecho de tener estar en esa lista, hay muchísimas empresas, muchísimos empresarios y inversionistas que no miran a Colombia. El turismo con semejante potencial que tenemos nosotros. Me lo dijo el propio primer ministro chino cuando estuvo aquí el año pasado, que vino aquí buscando oportunidades para que nosotros les exportáramos alimentos. Me decía, somos bastantes chinos y solamente producimos el 40% de lo que consumimos. ¿Dónde vamos a encontrar la comida para alimentar a más de 1.000 millones de chinos el día de mañana? Estamos buscando y Colombia es uno de los 7 países con mayor potencial en la producción de alimentos. Y queremos ver cómo podemos ir pensando en el futuro. Y entonces le pregunté, ¿y cuántos turistas chinos hay al año? Me dijo 140 millones de turistas. ¿Y 140 millones? Sí, 140 millones de
chinos salen todos los años a hacer turismo por el país. Le pregunté, por el mundo, le pregunté a la canciller, ¿y cuántos vienen a Colombia? 8.000. 8.000. De 140 millones, sí, 8.000, y ninguno es turista. Son empresarios o de la burocracia china. Entonces yo le pregunté al primer ministro, ustedes que tienen una economía como muy dirigida, ¿por qué no mandan un poco más de chinos a Colombia? Y me dijo, porque ustedes son un país con conflicto armado. Apenas solucionen eso, ustedes van a ver más chinos en los hoteles colombianos. Es un ejemplo de muchísimos ejemplos de lo que esto nos va a representar. En materia económica, yo quiero a ustedes darles total tranquilidad. Nosotros sabemos exactamente para dónde vamos. Tenemos unos principios que hemos mantenido. La responsabilidad fiscal. Nosotros introdujimos una reforma constitucional y nos pusimos una camisa de fuerza con la ley de la regla fiscal. ¿Para qué? Para mantener la economía, la macroeconomía, con la confianza suficiente de los inversionistas y que no vayamos a sufrir esos percances que han sufrido otros países por no tener disciplina fiscal. Y la vamos a mantener dentro de unas reglas que nosotros mismos nos pusimos y que los inversionistas y los organismos multilaterales están elogiando. Hoy están diciendo, mire, Colombia, dentro de esos problemas, está manejando su economía en forma correcta. Eso lo vamos a mantener. Las calificadoras de riesgo nos han mantenido la calificación, todos el resto las han bajado. ¿Por qué las han mantenido? Porque estamos haciendo las cosas correctamente. Que bajaron la perspectiva una de las calificadoras, ya vamos a preguntar por qué. Porque es una advertencia. Si no aprueban la reforma tributaria, pues van a estar en problemas y por eso queremos simplemente advertirles. Y no podemos estar más de acuerdo. Vamos a hacer aprobar esa reforma tributaria, donde también estamos de acuerdo, Ronald, el enfoque es a que hay demasiados que no pagan y muy pocos que pagan demasiado. Por eso vamos a bajar las tarifas a los empresarios, para que sean más competitivos, porque sabemos que los empresarios, los pocos empresarios que pagan todos los impuestos, están pagando demasiados impuestos. Entonces va a ser con un enfoque de ser competitivos, de tener un sistema tributario mucho más simple, más equitativo, que sea amigable a la inversión. Ese es el enfoque con que estamos nosotros socializando eso con ustedes, con el Consejo Gremial, porque esperamos poder hacer aprobar en el Congreso una reforma que dure mucho tiempo, que no tengamos que seguir tapando huecos con reformas cada año, cada 2 años, como ha sido costumbre en los últimos 30 o 40 años, que ese ha sido el problema nuestro en materia tributaria, que todas las reformas han sido coyunturales. ¿Para cuánto necesitamos el año entrante? Necesitamos 3 billones, 5 billones, 10 billones, bueno, una reforma para conseguir esa plata. A ver si podemos hacer una reforma que nos permita ser más eficientes, porque es que Colombia, el porcentaje que recibe en materia de recursos fiscales, de qué es lo que recibimos por impuestos, es un porcentaje muy bajo frente al resto de América Latina, muy bajo, 16, 17%. Brasil es el 30 y pico, Argentina lo mismo, Chile 28%. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestro sistema es muy ineficiente, mucha evasión, mucha elusión, y por eso con unos esfuerzos en materia de administración tributaria, de eficiencia, como usted bien lo dice, pues vamos a poder también aumentar mucho los ingresos sin perjudicar el sistema productivo y los empresarios. De eso se trata y así es que estamos enfocando esta reforma tributaria. De manera que yo lo que quería decirles es, estamos sí pasando por una tormenta económica, la coyuntura no es fácil, se nos bajaron el precio del petróleo, pero tenemos claro el puerto de destino. Y cuando uno tiene claro el puerto de destino, a mí me enseñaron en la Marina que uno usa los vientos
y las tormentas para acelerar y llegar a ese puerto de destino. Entonces tenemos claro a dónde queremos ir. ¿Por qué estamos nosotros ingresando a la OCDE? Porque es un club no de países ricos, es un club de países con las mejores prácticas del mundo. ¿Por qué ingresamos hace 25 años? Usted se recuerda, Ronald, que usted fue, creo que a Davos, cuando ingresamos a lo del Foro Económico Mundial para podernos comparar con los mejores. Entonces, ¿cómo vamos en materia de infraestructura? Pues vamos de 154 entre 160 países porque estábamos muy mal, pero ya hemos mejorado comparándonos no con nuestros vecinos, con los mejores del mundo. La OCDE nos va a permitir eso, tener las mejores políticas públicas en permanente inspección por los mejores del mundo. Eso es una garantía hacia el futuro que va a dar mucha tranquilidad a cualquier empresario, a cualquier inversionista. Ese es el propósito fundamental de nuestro ingreso a la OCDE, que cualquier inversionista, cualquiera de ustedes sepa, mire, no importa el gobierno que venga, las políticas públicas van a tener un mínimo de calidad, evitar lo que sucede en algunos de nuestros vecinos, que es una situación bastante diferente a la que estamos viviendo nosotros. Entonces, estamos haciendo eso, sembrando modernización hacia el futuro, que seamos cada vez más competitivos, porque es un país con unos recursos enormes, con un potencial enorme, y si logramos entonces hacer este paso de forma correcta hacia la paz, pues ese potencial se va a multiplicar. Y entonces permítanme pasar a ese tema, el tema de la paz. Como les decía al principio, lo que quiero es que ustedes ojalá salgan de esta reunión totalmente tranquilos. Yo vine aquí acompañado del general Mora, que ha sido un negociador plenipotenciario y ha estado presente en toda la negociación. El doctor Sergio Jaramillo, por supuesto, como comisionado de paz, lo mismo, y la canciller que ha estado presente también en todo el proceso, lleva conmigo, me ha aguantado 6 años ya de gobierno, y ha jugado un papel también muy importante. Entonces, lo que yo quisiera es que ustedes nos hicieran todas las preguntas que se les ocurra. Y acuérdense que no hay preguntas indiscretas, sino respuestas indiscretas, que pregunten lo que quieran. ¿Qué preocupación tienen? ¿Qué les puede generar alguna incertidumbre sobre lo que ustedes ya deben conocer, que son los acuerdos a que llegamos? Este fue un proceso serio, un proceso bien pensado. Hace 6 años comenzamos a planearlo. Sergio Jaramillo conoce muy bien los primeros pasos. Nos rodeamos de una serie de asesores internacionales con experiencia real en negociaciones de este tipo, para que nos asesoraran, para que nos dijeran, mire, nos sucedió tal cosa en la negociación con el IRA en Irlanda, o sucedió tal cosa en Sudáfrica, o sucedió tal cosa entre Palestina e Israel. Y entonces ese grupo de asesores internacionales, que ha sido de gran utilidad, nos ha venido como iluminando, guiando en cada paso, y cada paso que hemos dado ha sido un paso dado a conciencia. Y ustedes se recordarán, Javier, yo estuve aquí en este congreso hace 5 años, cuando yo les dije que estaba pensando en meterme en este proceso que iba a ser difícil, y les dije en este congreso cuáles eran las líneas rojas. Aquí no vamos a negociar nuestra propiedad privada, ni nuestro modelo económico, ni mucho menos nuestra institucionalidad democrática. Aquí no vamos a negociar nada de lo fundamental, no vamos a hacer la revolución por decreto, como pretende las FARC. Aquí lo que vamos a negociar es una transición de un grupo armado para que deje las armas, se someta a nuestra Constitución, a nuestras leyes, a nuestra institucionalidad. Esas mismas Constitución, leyes e instituciones que ellos han combatido durante 52 o más años, que hoy aceptan someterse a eso y que entregan sus armas para que sigan con sus ideales políticos, pero en democracia. De eso se trata todo este proceso. ¿A qué costo? A un costo mínimo,
yo diría que insignificante. Existe la justicia transicional, está inventada por el mundo entero para permitir, para facilitar este tránsito y lograr obtener un resultado donde no haya impunidad, porque no hay impunidad. Los máximos responsables serán investigados, juzgados, condenados y sancionados. Los máximos responsables. No va a suceder lo que sucedió antes, inclusive porque en el mundo de hoy eso es imposible, pero que al mismo tiempo logremos la paz. Es así de sencillo, el máximo de justicia que nos permita la paz. Y las líneas rojas fueron clarísimas. Por ejemplo, en el caso de nuestras Fuerzas Armadas, en todos los procesos de negociación colocan a las Fuerzas Armadas como el primer punto. ¿Qué va a pasar con las Fuerzas Armadas? Hay que disolverlas y disolver la policía o integrar el grupo insurgente con las Fuerzas Armadas. Aquí nos dijimos, no señores, nosotros ni siquiera vamos a discutir ese punto y nunca lo discutimos con ellos. Pero sí les dije a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que no íbamos a cometer la injusticia que se cometió en el pasado, en donde unos guerrilleros que están en contra de la democracia, en contra de la institucionalidad, en contra de la Constitución, atacan esa institucionalidad, salen libres, les dan una amnistía y aparecen elegidos a los más altos cargos, y el soldado que defendió la institucionalidad aparece en la cárcel, que eso no se iba a repetir y no se va a repetir, porque los mismos beneficios que se le está dando a los miembros de la guerrilla se le va a dar a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas cuando hayan cometido algún error o algún delito relacionado con el conflicto, partiendo de dos premisas completamente diferentes y opuestas, porque se parte de la premisa de que todo lo que ha hecho la guerrilla se supone ilegal, y todo lo que ha hecho nuestra fuerza pública, nuestras Fuerzas Armadas, nuestro ejército, nuestra armada, nuestra fuerza aérea, nuestra policía, se presume legal, que son dos puntos de partida completamente opuestos, pero cuando se trata de beneficios, los beneficios van a ser similares. Y el resultado de todo esto es que vamos a liberarnos de esas cadenas, de esa guerra que nos ha venido socavando nuestra fibra moral, como les decía, nos ha ido quitando hasta nuestra compasión, y vamos a poder darle a nuestros hijos un país normal. Eso es normal. Último conflicto armado de todo el hemisferio occidental. Por eso esto ha generado un entusiasmo a nivel internacional como pocos procesos que yo he visto en toda la historia que llevo estudiando estos procesos, y entre otras cosas porque lo que negociamos, ese esquema de justicia transicional, ya están diciendo esto puede ser, ustedes han visto en la prensa internacional, esto puede ser un precedente para otros conflictos. Mire lo que negociaron los colombianos, con mucha creatividad, con mucha innovación, manteniendo, como les digo, unos principios como por ejemplo de que no haya impunidad. De manera que yo, si me permiten, me siento allá y abro Javier, si usted me permite, la discusión a que cualquiera pregunte lo que quiera, cualquier preocupación que tiene, que si es que realmente yo me convertí en un castrochavista, se lo respondo, no me he convertido en ningún castrochavista, lo que ustedes quieran, estoy dispuesto, y aquí tengo, y aprovechen el privilegio de tener a las 3 personas que me están acompañando, al general Mora, a Sergio Jaramillo y a la canciller, que estuvieron allá, cada uno negociando sus respectivas sectores, y creo que inclusive yo podría ser de periodista y comenzar con algunas preguntas a algunos de ellos y después abrir la discusión el micrófono a ustedes para que pregunten lo que quieran. Entonces, si quieren… Bueno, entonces, yo voy a ser de periodista otra vez ahora, entonces, para abrir, como dicen, para romper el celofán. Comencemos por la canciller.
A ver, canciller, ¿por qué no les cuenta aquí a nuestros amigos exportadores y al país entero, porque esto se está transmitiendo, desde el punto de vista de la comunidad internacional? Usted ha venido manejando esa parte de las relaciones con la comunidad internacional, con la ONU, con los demás países. ¿Qué importancia ha tenido eso y qué importancia seguirá teniendo ese aspecto internacional en este proceso? Bueno, muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial a todos, a Javier, a Roland, a la gobernadora, al señor alcalde de Cali y a todos ustedes. Es un gusto estar hoy en Cali compartiendo este inicio de asamblea de Analdex. Presidente, la comunidad internacional ha sido de verdad de un apoyador, si lo puedo decir así, desde el primer día. Usted sabe bien que teníamos que tener una región mucho más tranquila, una región en donde tuviéramos unas mejores relaciones de lo que recibimos en el 2010 y desde ese momento ha estado al lado de Colombia en esta paz. A mí me pasa una cosa que a veces es muy complicada y es que me preguntan ¿cómo es que hay debate en Colombia de si sí a la paz? O sea, después de que logran un acuerdo, de que logran tener y además un acuerdo bueno, pueda que se diga que no es el perfecto, pero no hay ningún acuerdo de paz que sea perfecto. La pregunta es, ¿y ahora qué es lo que están haciendo? ¿Ahora cómo es posible que ahora estén pensando que tal vez no a todo ese esfuerzo? Porque el mundo entero pues, ha vivido las guerras. Lo que vemos hoy en día en conflictos, en guerras, cómo está el Medio Oriente, cómo hay países del norte de África, pues la mayoría de la comunidad internacional se pregunta es cómo es que no salen llenos de júbilo los colombianos en este momento que por fin ha parado la guerra. El lunes me llamaron muchos de mis colegas con el cese al fuego y decían qué felicidad que Colombia pasó la página. Estamos felices como región, estamos felices por ustedes. Y uno, de todas maneras, yo estoy inmensamente feliz, pero uno siente que el país debería estar aún más feliz. Yo hay veces siento que es que, como decía el presidente en el tema de que perdimos la compasión, este país nuestro, la violencia nos volvió duros, duros de alma y duros de corazón. A uno ya no le importa el vecino, no le importa el amigo. Yo creo que, y se lo decía al presidente hace un rato, el otro día que tuve, creo que es un país que se tiene que volver más femenino, un país más sensible, un país más que lo mueva el corazón, que no, esto ya no es más violencia, no más venganza, no más guerra, tenemos que cambiar ese chip y llenarnos de esperanza. Y me pasa que hacia afuera es lo que preguntan. Y la felicidad en la que está el mundo entero, mire, presidente, Naciones Unidas, como ya ayer se dijo un poco, nos ha pedido que si el acuerdo se puede firmar allá, porque sienten que es algo completamente extraordinario que le está pasando al mundo. Y en eso no hemos recibido de verdad sino apoyo. Ya en términos concretos, en el mes de enero se aprobó la resolución 2261 en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde se aprobó una misión política con el mandato de verificar el cese al fuego y hostilidades y la dejación de las armas. Fue algo, como todo lo que ha tenido este proceso, algo muy sui generis. Es la primera vez que a Naciones Unidas llega un mecanismo que es tripartito. La misión va a tener un componente de las Fuerzas Armadas colombianas, un componente de las FARC y un componente internacional. Y son ese componente tripartito el que va a hacer esa verificación en la dejación, va a ser solamente el componente internacional y en el cese al fuego de hostilidades va a ser el componente tripartito. Ya están movilizándose hacia las zonas veredales y montando pues todo lo que va a ser esa verificación. Ahí pues el apoyo de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad fue enorme, fue por unanimidad. Hacía 3 veces en la historia de Naciones Unidas se ha aprobado una resolución por unanimidad de esa manera. Esta fue una y ahí nos demuestra lo que cree la comunidad internacional en este proceso.
Lo que en la semana pasada acabamos de negociar fue el acompañamiento internacional y la verificación internacional. En el acompañamiento, en cada uno de los puntos del acuerdo, estará o unos países o unas organizaciones. En el caso, por ejemplo, del desarrollo rural integral, estará la Unión Europea y la FAO, que nos va a acompañar a ver buenas prácticas, temas de acompañamiento técnico, en el caso de la Unión Europea, recursos, y así uno por uno involucramos a los diferentes países y a la comunidad internacional. En el tema de la verificación será como, digamos, hicimos un modelo que el mismo Rafael Pardo decía en un momento, va a tocar hacer un diplomado para entender la verificación internacional, pero realmente lo que quisimos era que los internacionales fueran, que nos acompañaran, no es aquí no vamos a traer a alguien que nos verifique y nos diga si sí estamos cumpliendo o no como con sentencias, sino que nos acompañen. Y en esto seguirán los países que han sido garantes y facilitadores en todo este tiempo. Adicionalmente, para que sean como los voceros de esa verificación, se ha decidido que va a haber dos notables, como los hemos llamado, uno escogido por el gobierno y uno por las FARC. Las FARC le han solicitado al presidente Mojica de Uruguay que los acompañe. En el caso nuestro todavía no ha habido una decisión, pero es como que sean los voceros de esa verificación. Y se decidió también que le vamos a pedir a Naciones Unidas, pero ya a la Asamblea General de Naciones Unidas, la verificación del punto de la reincorporación en lo económico, en lo social y en lo político, así como el tema de garantías de seguridad individual y colectiva, que es un tema que a los miembros de las FARC pues los preocupa enormemente. Así que esa va a ser como la verificación, va a ser la comisión de seguimiento y verificación, que está constituida por 3 miembros del gobierno y 3 miembros de las FARC, va a tener un acompañamiento internacional, ese componente que son, repito, los 2 países garantes y los 2 acompañantes de todo este proceso. Eso en general ha sido el apoyo y bueno, los fondos, presidente, que se han creado, el Fondo Europeo, que ahora con la firma del acuerdo ya va a empezar la recolección, y el Banco Mundial, el BID, los diferentes países individualmente, y en eso yo sí le quiero decir a los exportadores, yo creo que vamos a tener una inmensa oportunidad, porque en mi trabajo de viajes por el mundo, los países estaban esperando este momento, estaban diciendo, estamos listos para llegar a Colombia en el momento en que esa firma se dé. Y yo sí creo que el momento llegó y tenemos que ser mucho más optimistas y mucho más, ir más adelante de lo que se nos va a venir, porque estoy convencida que va a ser así. Y paro aquí, pero antes quiero hacer una cuñita desde el punto de vista Cancillería, presidente, no tiene que ver con paz, pero yo quisiera que los exportadores tuvieran en cuenta el inmenso esfuerzo que hemos hecho en estos años para tener una mayor presencia en Asia. De la mano de Alianza del Pacífico, tenemos embajadas en Vietnam, en Singapur, en Marruecos, en Argelia, en Azerbaiyán, tenemos embajada en Tailandia y tenemos un tratado de libre comercio que aquí con el embajador Cabal se negoció en Corea, que tiene inmensas oportunidades. Ustedes tienen unos países, en el caso por ejemplo de Azerbaiyán, que uno cree, ¿no? Eso como quien dice por dónde se come. Es impresionante la capacidad de compra que tienen, lo abiertos que están. Colombia les parece lo mejor. Ahora pues con la paz, yo los invito de verdad que nos contacten, que contacten esos embajadores que están en esos sitios. Las oportunidades son muy grandes en muchas partes y a veces con comercio sentimos que nos falta es cómo los convencemos a ustedes para ir, cómo los convencemos para llegar, cómo podemos hacer más esfuerzos para que ustedes se den cuenta de esas posibilidades que hay en todos esos países. Gracias, canciller. El general Mora. El general Mora fue uno de los comandantes que más combatió a las FARC. Yo le decía al general Mora
que era el libertador de Cundinamarca, porque yo me acuerdo cuando Bogotá estaba rodeada de guerrilla y el general Mora se puso al mando y después podíamos viajar por Cundinamarca con cierta tranquilidad. Y ha sido pues un militar de gran respeto por sus propios soldados, pero por el resto del país. Y fue con ese criterio que yo le pedí el favor de que participara como plenipotenciario en este proceso. Ha estado con esa disciplina militar que siempre lo ha caracterizado desde el primer momento hasta el momento en que firmamos, terminamos, concluimos estos acuerdos, y siempre vigilando ese aspecto de las Fuerzas Armadas colombianas. Él y el general Naranjo, como exdirector de la policía, y el general Mora, como excomandante general de las Fuerzas Militares, pues estuvieron presentes en todo el proceso. Y para las Fuerzas Militares esto ha sido algo muy importante. Yo he sostenido siempre que la paz es la victoria de nuestras fuerzas. No hubiéramos logrado sentar a esta gente y negociar lo que negociamos si no es por nuestros soldados y nuestros policías. Yo uso además una frase que ahora viendo al embajador Cavalli hablando de Corea, usaba el general MacArthur, y él decía: la gente cree que los militares no quieren la paz. Se equivocan. Los militares son los primeros en querer la paz porque ellos son los que ponen los muertos, ellos son los que ponen el pecho, son los que más sufren en una guerra. Y por eso yo informé de los primeros a las fuerzas militares desde el comienzo de cómo íbamos a hacer el proceso. Los mantuve informados durante todo este proceso, que duró más de 4 años, duró casi 5 años y medio, porque hubo 1 año y medio como de fase secreta, y siempre los comandantes de las fuerzas estuvieron informados y nos han venido acompañando, y creo que ese ha sido uno de los factores determinantes en el éxito de este proceso. Pero yo quiero que sea el general Mora que les cuente a ustedes y que les exprese lo que desde su perspectiva se ha logrado. General Mora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a la señora gobernadora, al señor alcalde, a todos los directivos de Analdez y al auditorio acá presente, que lógicamente lo considero de la mayor importancia y del mayor interés. Como decía el señor presidente, quiero con la mayor sinceridad y honestidad compartir con ustedes la experiencia de haber estado estos 4 años allá en La Habana con el equipo negociador y con nuestro jefe del equipo negociador, el doctor Humberto de la Calle. El inicio del proceso realmente fue complejo, fue difícil. El señor presidente me sorprendió con el nombramiento, oportunidad que aprovecho en este momento para agradecerle la oportunidad de volver a servirle a los colombianos después de haber estado en el servicio activo. Y quiero compartir con ustedes que pensé el primer día, cómo iba a ser el primer día de encontrarme con los miembros del secretariado de las FARC, que los habíamos perseguido por todo el territorio nacional, con todo el poder y la fuerza de nuestro ejército, y de un momento para otro me los iba a encontrar allá, y dije yo, ¿cómo hago? ¿Los saludamos, no nos saludamos? ¿Qué hacemos, qué decimos? Y ese momento, esto es una anécdota, ese momento, y Sergio se ríe porque sabe cómo fue esa cuestión, ese momento se presentó en Oslo, cuando fuimos, señor presidente, a esa reunión en Oslo, que fue el primer encuentro del equipo negociador con las FARC hace ya casi 4 años. Pero todo eso pasó y todo eso se solucionó y llegamos a compartir la mesa de negociaciones, cada uno en su orilla, cada uno con sus convicciones y cada uno defendiendo sus ideales. Sabíamos perfectamente
con quién estábamos sentados. Conocíamos sus planes, conocíamos sus proyectos, sabíamos de sus estrategias. Y como Tirofijo decía siempre, que las FARC estaban para tomarse el poder por las armas. Y eso fue lo que siempre quisieron. Y eso fue lo que nunca pudieron, jamás. Gracias a nuestros soldados y gracias a nuestros policías, al sacrificio de ellos, a la entrega de ellos. Ellos se comprometieron absoluta y totalmente con la defensa de nuestro sistema democrático, con la defensa de la sociedad colombiana, con la defensa de las instituciones. Ellos impidieron que las FARC lograran el propósito que querían de tomarse el poder por las armas. Y yo quiero en este momento hablar a nombre de ellos y pedirle a ustedes que ese aprecio y ese cariño que los colombianos han expresado siempre se continúe, porque la misión sigue. La misión no ha terminado, la misión continúa. Cuando tengo la oportunidad de hablar sobre estos temas, he sostenido que todos los conflictos terminan en un proceso de conversaciones o negociaciones. Todos. La Primera Guerra Mundial terminó en una mesa, la Segunda también, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, todos los conflictos aquí en América Latina, absolutamente todos los conflictos o las guerras terminan en un proceso de negociaciones. Son muy pocos los procesos que en la historia de la humanidad han terminado con la desaparición absoluta del enemigo. Eso ha sido contados con los dedos de la mano. En 50 años o más de conflicto, esos soldados y policías nos defendieron. Quiero comentar con ustedes que en estos 4 años, el último año se integró al proceso de negociaciones un equipo de militares y policías en servicio activo, bajo el mando y la dirección del general Flores. El Ejército de Colombia tiene 3 generales en el máximo rango, 3. Y uno de esos 3 es el general Flores. Y el general Flores estuvo sentado 1 año allá en la mesa con 5 generales más y como con 15 militares y policías más sentados todos los días con las FARC en la mesa, poniéndose de acuerdo a ver cómo iba a ser la concentración de las FARC, poniéndose de acuerdo cómo iba a ser la entrega de las armas y poniéndose de acuerdo cómo iba a ser la seguridad de los colombianos y la seguridad de las mismas FARC. 1 año estuvieron 6 generales y como 15 oficiales más y suboficiales sentados con las FARC. Y ahora ellos nos entregaron el acuerdo que se hizo. Y ustedes tal vez han visto en los últimos 15 días, 20 días, cómo unas delegaciones de esos generales y militares y policías con miembros de la guerrilla de las FARC han ido en el territorio nacional, zona por zona, sitio por sitio, hablando allá con las autoridades, con las comunidades y explicándoles cómo va a ser la concentración y cómo va a ser la seguridad de los colombianos en esos territorios. Eso nunca había sido posible en la historia del conflicto colombiano, jamás. Con las FARC hicimos 5 intentos de llegar a acuerdos. Lo hizo el presidente Belisario, después en Caracas, después en Tlaxcala, después en el Caguán y este. Y este ha sido el único que pudo llegar hasta el punto del detalle de ir a los territorios y decir cuál es el sitio donde van a estar las FARC. De ahí no pueden moverse. Y las fuerzas militares y nuestra Policía Nacional van a estar allá. Como decía la señora ministra, con esa organización tripartita donde está la Organización de las Naciones Unidas,
las fuerzas militares y la policía de Colombia y las FARC. Esa organización tripartita es la que nos va a garantizar que las FARC van a estar concentradas, que no van a salir de ahí, que se van a recibir las armas de las FARC y que las armas van a desaparecer para siempre. Eso lo hizo ese equipo de militares y policías y esa es la garantía que hoy tenemos los colombianos de que lo que se pactó en La Habana desde la óptica militar se va a cumplir. Al inicio de las conversaciones había mucho escepticismo, con mucha incredulidad en el campo de los militares por el ejemplo de otros procesos. Aquí en el continente nuestro, procesos donde los guerrilleros los incorporaron a las fuerzas, procesos donde el ejército fue reducido casi en un 60%, procesos donde a la policía la desaparecieron y crearon otra. Y por esos ejemplos que habían aquí en el continente, había como mucha prevención y escepticismo. Hoy en día esos ejemplos están tratando de corregirlos, porque se presentó situaciones peores que el propio conflicto. Pues eso no sucedió en Colombia. Nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional no se tocaron absolutamente para nada. Y las FARC querían, claro. Allá en la mesa nos decían que había que cambiar la doctrina militar y que había que reducir el presupuesto y reducir los efectivos y que no podían haber las fuerzas militares, no podían estar en el territorio nacional. Ellos querían muchas cosas y la plantearon muchas veces. Pero teníamos instrucciones precisas y así se cumplieron. No se toca una palabra y una coma de los acuerdos a las fuerzas militares ni a nuestra Policía Nacional. Y hoy, cuando se terminaron los acuerdos, se firmaron, le estamos diciendo a las fuerzas militares y a la Policía Nacional, le hemos cumplido. No se ha tocado para nada nuestras instituciones. Pero si llegamos al fin del conflicto, pues tiene que haber cambios, porque estábamos comprometidos en una guerra irregular y tuvimos que hacer muchas cosas para enfrentar ese conflicto. Pero todo lo que se va a hacer o se está haciendo al interior de las instituciones no se pactó en La Habana, no se hablaron con las FARC, no se les aceptó absolutamente nada. Todo lo que está pasando que ustedes han visto, al ministro de la Defensa, al comandante del Ejército, al comandante de la Armada y de la Fuerza Aérea, es por decisión propia de las instituciones, porque las mismas instituciones han llegado a sus conclusiones de que tenemos que acomodarnos al final del conflicto con miras a fortalecer las instituciones, no es a reducirlas, no es a debilitarlas, no es a restar la fortaleza de las instituciones. Al contrario, hemos escuchado a nuestros comandantes cómo están pensando en el fortalecimiento de esas instituciones. Ese es el futuro de nuestras fuerzas militares y es el futuro de nuestra Policía Nacional. Ellos seguirán siendo los garantes de la seguridad de los colombianos. Ellos seguirán en todo el territorio nacional, haciendo presencia, defendiendo al campesino y al ciudadano, como lo han venido haciendo y lo seguirán haciendo. Total de que hemos cumplido la misión en relación con nuestras fuerzas, con nuestras instituciones, y lo hemos hecho con absoluta convicción. Ahora las FARC, que van a transformarse, que van a dejar de ser un movimiento armado, se van a constituir en un movimiento político, como ha sucedido en la historia de todos los conflictos. Los grupos guerrilleros o subversivos, o como se quieran llamar, dejan las armas, entregan las armas, dejan la guerra y constituyen y organizan un partido político. Entonces ahora las FARC tienen su proyecto político. Ahora se acaba la confrontación armada. Ya la confrontación no es con los soldados y con los policías.
ya es la confrontación de las ideas, de la política, y entonces le corresponde a nuestros políticos enfrentar lo que nuestros soldados y policías les tocó en el campo de combate. Ahora es en el campo de las ideas, en el campo de la política. Es el tiempo de la política. Se acabó el tiempo de la guerra y del conflicto y de las armas. Es el tiempo de las ideas y es el tiempo de la política. Le pasamos el balón a los señores políticos. Muchas gracias, yo quiero terminar simplemente repitiendo unas palabras que repitió nuestro jefe del equipo negociador, el doctor Humberto de la Calle, ayer en un ejercicio que hicimos en la Presidencia de la República. Le estamos entregando a los colombianos el mejor acuerdo posible. No es un acuerdo perfecto, pero es el mejor acuerdo posible. Y se lo digo en mi caso personal, con toda la convicción y con toda la certeza que tengo de decirles y de compartir con ustedes que estos 4 años no pensamos en los intereses de las FARC y tampoco en los del gobierno, señor presidente. Fueron los intereses de ustedes, de los colombianos. Fue lo más importante para nosotros en el proceso de conversaciones y negociaciones en La Habana. Pensar en Colombia, pensar en la sociedad, en nuestra Constitución, en nuestro sistema, en nuestras instituciones. Y quiero terminar diciéndole al señor alcalde que allá lo escuchamos en La Habana, alcalde. Escuchamos su experiencia de vida con el mismo sentimiento que el alcalde expresa siempre desde lo profundo de su ser y de su alma. Allá lo escuchamos hablando de su experiencia de vida y nos llegó al alma, alcalde. Muchas gracias. Quiero terminar simplemente pidiéndole a ustedes que continúen apoyando y expresando sentimientos de aprecio y de admiración a nuestros soldados y policías. Esa demostración que ustedes le dan a ellos hacen que ellos se comprometan más y que sean más responsables para seguir siendo los garantes de la vida de los colombianos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, general Mora, y usted lo acaba de describir muy gráficamente. Las Fuerzas Armadas confrontaron a las FARC con éxito y ahora le toca a los políticos. Y yo estoy seguro que una persona como Catatumbo, si le tuvo a usted miedo, que le tenga más miedo a Dylan Francisca, porque en materia de votos no creo que le pueda ir mejor de lo que le fue combatiendo con ustedes. Muy bien. Brevemente, porque se nos está acabando el tiempo y sí quiero que ustedes tengan la oportunidad de hacer preguntas. Doctor Sergio, ¿por qué no le explica brevemente qué va a pasar en el día que mucha gente ha preguntado 180 más 1? Es decir, esta gente se concentra, entrega las armas, desaparecen las zonas veredales transitorias. ¿Qué va a pasar con ellos apenas desaparezcan esas zonas? La reintegración, pues. Muchas gracias, presidente. Un saludo aquí a todos mis compañeros, señora gobernadora, señor alcalde, señores presidentes, directores de Analdex. Una palabra solamente de introducción, si usted me permite, presidente, porque a mí me parece que el debate sobre la paz no puede ser simplemente un debate sobre qué va a pasar con las FARC. ¿Qué va a pasar con las FARC? Lo podemos resumir de una manera muy rápida. Las FARC van a tener, número uno, que responder en justicia más que cualquier guerrilla en cualquier proceso de paz que haya habido en Colombia o en cualquier otra parte del mundo. Las FARC, número dos, van a tener que entregarle sus armas
a la ONU bajo supervisión del Consejo de Seguridad, y las FARC se van a tener que reincorporar a la vida civil, y nosotros tendremos que apoyar esa reincorporación, porque si a las FARC le va bien en la reincorporación, a Colombia le va bien. Pensemos solamente en qué ocurrió con la desmovilización paramilitar y lo que hoy son las BACRIM. Pero yo creo, señor presidente, que tenemos que pensar no solo en qué va a pasar con las FARC, tenemos que pensar en qué va a pasar en Colombia. Recientemente, Alejandro Eder, que está dando vueltas por ahí, hizo un foro en Cali. El 23 de agosto, al que estábamos invitados, no pudimos venir, sobre la pregunta del futuro, de cómo es la construcción de la paz. Y ahí, de manera muy sucinta, les quiero decir, ahí van a pasar dos cosas. La primera, lo dijo de manera muy elocuente el alcalde, con el cese definitivo se acabó la guerra y no tendremos un muerto más en Colombia por cuenta del conflicto armado. Y la segunda es que se van a abrir enormes posibilidades de cambio y modernización con la implementación de los acuerdos, de unos acuerdos que desarrollan una agenda que pactamos en una fase secreta de conversaciones bajo la dirección del presidente con Alejandro, que está por acá, que tiene una lógica de no repetición del conflicto. Ese fue el criterio para decir que está en la agenda y que no está. Si no queremos que la violencia se reproduzca, tenemos que crear oportunidades en el campo, tenemos que crear oportunidades de participación política, tenemos que dar una solución inteligente al tema de los cultivos, tenemos que reconocer a todas las víctimas. Esa fue la lógica. Pero detrás de esa lógica hay una lógica aún más poderosa, que es una lógica de integración territorial, de inclusión social y de estabilización del país. Usted dijo, señor alcalde, que Cali hoy es hoy en día la capital del suroccidente de Colombia. Eso es cierto, pero Cali también es la capital del sufrimiento del suroccidente de Colombia, porque a Cali llegan todos los desplazados del Pacífico Nariñense, del Pacífico Caucano, del Pacífico Bayuno, de la cordillera. Cali ha sufrido en carne propia el conflicto. ¿Y cómo va a ser esa estabilización y cómo va a ser esa integración? Pues implementando lo que hemos llamado la reforma rural integral, implementando lo que hemos llamado un gran programa nacional de desarrollo alternativo. Y aquí viene el punto que quería mencionarles, aprovechando este escenario, y por eso cuento todo esto, señor presidente, y es el siguiente. Nada de esto va a funcionar si no hay una penetración de los mercados en el territorio, porque todo esto requiere oportunidades productivas que requieren mercados, ¿no es cierto? Entonces uno se puede hacer la pregunta también, estos acuerdos ambiciosos de desarrollo rural, que es lo que es fundamentalmente el punto uno, como decía en su momento Juan Camilo Restrepo, un gran paquete de medidas de desarrollo rural o el desarrollo alternativo, para que funcionen tienen que tener unos mercados que los absorban, que absorban esa producción, y uno se puede hacer la pregunta si el mercado nacional es suficiente para eso, y yo pensaría que posiblemente no, que tenemos que apuntarle a unas políticas muy agresivas de exportación. Y no solamente en el tema agrario, en todas las oportunidades que se van a abrir en estas regiones de Colombia que han estado por fuera de los mercados. ¿O quién se le ocurre ir a hacer inversiones en el Caquetá, inversiones en la Macarena, en el sur del Meta, inversiones en el Putumayo? Eso no ha ocurrido y eso puede ocurrir en muchos sectores, servicios ambientales, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, que como ustedes saben significa enormes oportunidades. Y quería poner eso sobre la mesa hoy, la oportunidad que tenemos y que depende de lo que ustedes vayan a hacer. En ese marco, contesto sucintamente su pregunta, presidente, es que se va a dar la reincorporación de las FARC. Por una parte, una reincorporación política, que es una oportunidad que hagan su transición política, eso se trata de un proceso de paz. En Colombia hoy, desde el Partido Verde hasta el Centro Democrático, tienen en sus filas personas que pertenecieron a guerrillas que en su momento cometieron barbaridades, pero que hoy en día transitaron hacia la política, y eso tiene que ocurrir. El trato fue, en este caso, señores de las FARC, como esto es una transición política, ustedes se tienen que lanzar a la política, justamente, ustedes se tienen que someter al voto de los colombianos, serán los colombianos los que decidan. Pero como necesitamos para estabilizar la transición, que ustedes no naufraguen en el intento, entonces vamos a acordar unas curules, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, llamémoslas de compensación en caso de que ustedes no lo logren. Para hablar en cifras concretas, si ustedes se lanza y saca la misma votación que tiene hoy el Polo Democrático, es decir, 5 senadores, pues eso fue lo que sacó y no obtuvo nada por parte nuestra.
Pero si solamente obtuvo 2, entonces le vamos a dar 3 de compensación. Si solamente obtuvo 1, le vamos a dar 4. Pero usted tiene que lanzarse. Lo mismo en la Cámara de Representantes. Y finalmente, quien entra a esa Cámara también lo decide los colombianos. De manera que no es cierto lo que se ha dicho por muchos lados, que es que se les va a otorgar curules a dedo a las FARC. Eso es simplemente falso. Por otra parte, está la reincorporación económica y social. En términos de los llamados beneficios, ¿qué se acordó? Se acordó fundamentalmente lo mismo que se les da hoy a quienes dejan las filas de las FARC o dejaron las filas de los paramilitares en su momento. Es decir, una serie de beneficios para que tengan una plata de lo que se llama un menaje, para que reciban una estabilización durante 24 meses y para que puedan hacer un proyecto productivo. Algunas personas han decidido hacer el siguiente ejercicio, que es sumar toda esa plata y decir, es que a las FARC se les va a entregar 24 millones de pesos, sumando todo eso. Y al respecto hay que decir 2 cosas. Primero, a nadie se le va a entregar en plata blanca para que se meta en el bolsillo 24 millones de pesos, sino son una serie de apoyos de diferente tipo en el tiempo, incluyendo para un proyecto productivo. Segundo, es muy parecido a lo que ocurre hoy. La ACR nos dio unas cifras de aproximadamente 20 punto algo millones de pesos, precisamente de manera que estamos dentro del mismo parámetro. Pero ¿qué es lo más importante acá? Me parece que no es la discusión de las cifras, es la discusión del modelo, porque la reincorporación de las FARC va a ser distinta, se va a dar en zonas rurales del país, se va a fundamentar en ideas que tienen ellos de promover cooperativas productivas de diferente tipo, del agro, también quieren meterse en servicios ambientales, etcétera. Todo eso se va a decidir más adelante. Pero nuevamente, para que eso funcione, pues requiere unos apoyos del gobierno, pero requiere también una participación del sector privado, del sector empresarial, un apadrinamiento del sector empresarial. Por eso termino diciendo, en ese tema de la reincorporación, si a las FARC le va bien en su reincorporación, a Colombia le va bien, y finalmente todo esto depende de lo que hagamos nosotros como gobierno, pero también de lo que haga cada uno de ustedes, los empresarios de Colombia, los exportadores de Colombia. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Pero, dos aclaraciones ahí. Están recibiendo menos de lo que recibieron los paramilitares. En materia de recursos está recibiendo menos. Y segundo, la plata que va, los recursos, por ejemplo, estos fondos que van a los sitios donde ha estado el conflicto, no es para las FARC, es para las comunidades que habitan en esos sitios, comunidades que han sufrido durante todo este tiempo los fragores de esta guerra. Entonces, la inversión que va a ir a esos sitios, los proyectos productivos se ofrecen a todo el mundo. Si las FARC lo quieren tomar, lo toman. Por ejemplo, los proyectos productivos, no todos van a ser beneficiarios de proyectos productivos, algunos van a querer venirse a las ciudades, ir con sus familias. Hay una posibilidad de que se capaciten en el SENA y entonces ahí los pueden incorporar a las empresas, como ya ha sucedido. Muchas empresas, nuestro querido alcalde ha incorporado desmovilizados en sus empresas. Entonces, no necesariamente todos van a tener proyectos productivos. Quería hacer esa aclaración. Añadir una palabra ahí, presidente. Y otra cosa, 5 curules en la Cámara y 5 curules en el Senado frente a lo que estaban pidiendo. ¿Cuánto estaban pidiendo, Sergio? A ver, cuénteles. Estaban pidiendo, en el caso del Senado, el doble. Estaban además insistiendo en que unas circunscripciones especiales que no son para las FARC, sino para las comunidades en zonas de conflicto, no fueran las 16 que acordamos, sino 72, es decir, una reestructuración fundamental de lo que son hoy el Senado y la Cámara. Además, presidente, que la gente se olvida de las salvedades de las FARC. A nosotros durante muchos años nos atacaron con eso. Es que ustedes no están diciendo toda la verdad, porque aquí está la lista de salvedades de las FARC.
Y en las salvedades de las FARC está, por ejemplo, la gran reforma económica y política. Ustedes lo pueden leer, eso lo encuentran en internet. ¿Y qué pasó con las salvedades de las FARC? Nada, eran salvedades, eran justamente las cosas que el gobierno no acordó. Que también es bueno la doble columna. Lo que estaban pidiendo las FARC al comienzo, Javier, y el acuerdo. Es una diferencia del cielo a la tierra. De manera que ese también hay que asimilarlo. Pero yo quisiera abrir el escenario a preguntas, Javier. Gracias, presidente. Este micrófono, canciller, gracias. Gracias, presidente. No, yo quería preguntarles algo que ha empezado a preocupar a algunos empresarios. Tiene que ver con el tema de justicia transicional y particularmente el tema del Tribunal Especial para la Paz. Ayer se conoció por los medios de comunicación que ya hay una lista de 57 empresas que van a ser llamadas al Tribunal Especial para la Paz, que porque supuestamente en un determinado momento contribuyeron con grupos paramilitares, en fin. Esa preocupación yo creo que es necesaria aclararla, porque los empresarios perciben que ese tribunal se puede desdibujar, y entonces un competidor mío comercial, si quiere sacarme de la competencia, sencillamente va y me acusa, me dice, Javier financió grupos paramilitares y me mete en un lío. ¿Cómo es ese tema, presidente? Gracias, Javier, y me parece muy importante y muy oportuna esa pregunta, porque efectivamente ha circulado una lista con intenciones de no sé qué índole para generar miedo, para generar preocupación. Quiero decir lo siguiente a usted y a todos los empresarios. Es precisamente lo contrario. La justicia transicional está diseñada para los casos de las FARC, los casos de los agentes del Estado, soldados, policías, y lo que llaman los terceros, donde están los empresarios. ¿Y qué va a pasar con esos terceros empresarios? Ya hay una serie de normas, de códigos, de decisiones para que cualquier empresario que se vea involucrado en cualquier caso pueda acudir a la justicia transicional y limpiar su nombre. Y solamente, óigase bien, solamente aquellos terceros, empresarios o no, que en forma habitual y determinante sea responsable de crímenes de lesa humanidad, solamente en esos casos el tribunal los podrá juzgar. La justicia transicional les da a los empresarios es una enorme oportunidad. ¿Por qué? Porque esos nombres que usted menciona, esos 57 empresas o empresarios que aparecen en una lista, posiblemente salen de esas declaraciones que durante todos estos años han venido dando tanto guerrilleros como paramilitares en sus declaraciones sobre qué sucedió en su defensa. Todo eso ha sido recopilado por los jueces y por la Fiscalía. Hay cerca de 12.000 o 13.000 folios en manos de la justicia donde aparecen mencionados terceros, empresarios o no. ¿Qué pasaría si no existiera esta justicia transicional? ¿Qué pasaría si no hubiese proceso de paz en este momento? Que todos esos empresarios, tarde o temprano, serían llamados por la justicia ordinaria y juzgados por la justicia ordinaria. Ahora, van a tener la oportunidad, si fueron extorsionados, si contribuyeron a algún grupo, van y dicen, mire, efectivamente, a mí me boletearon, yo pagué durante 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, o me amenazaron de secuestro y yo pagué, o yo participé en un fondo que
financiaba un grupo de autodefensa. Y va y dice la verdad y queda limpio de por vida. Le borran cualquier mención en la justicia ordinaria. El tribunal solamente, y está claramente establecido, podrá juzgar a aquellos que en forma habitual y determinante participaron en crímenes de lesa humanidad. ¿Cuántos empresarios? Que yo conozca, yo no conozco ningún empresario que se haya sentado con Mancuso o con tiro fijo a decir, bueno, vamos a aniquilar este pueblo. De resto van a quedar totalmente limpios. O sea, esta es una gran oportunidad. Y eso lo venimos construyendo hace mucho tiempo con los empresarios que estuvieron en el proceso de paz, con Gonzalo Restrepo, el expresidente del Éxito. Eso ya está establecido y así va a operar en la justicia transicional. Esto que usted menciona, esa lista, que fíjese cómo le dieron de divulgación, es parte de esa desinformación que ha caracterizado este proceso durante tanto tiempo. Si ustedes ven todas esas acusaciones, que es que vamos a desaparecer la propiedad privada, que vamos a reducir el ejército a su última expresión, que le vamos a entregar las pensiones de los policías a los guerrilleros, todo eso que han venido circulando y las famosas salvedades, como decían, las salvedades, no es que ahí está el peligro. Santos va a entregar este país es en las salvedades, al final, cuando ya se vea desesperado y arrinconado por la guerrilla, le va a entregar este país a la guerrilla. Ahí están los acuerdos. Nada de lo que estaban diciendo, que vienen diciendo durante 5 años, resultó cierto. Ahí están los acuerdos en blanco y negro. Aquí no se entregó nada diferente a una justicia transicional que cumple con los estándares internacionales y que cumple con nuestras propias reglas, nuestras propias normas jurídicas, con la Constitución, con las leyes, que se respeta la Corte Constitucional. Las reformas se hacen a través del Congreso. Eso de que dicen que no, que es que le estamos dando un golpe de Estado. ¿Cuál golpe de Estado? ¿Qué más legítimo que las reformas sean hechas por el Congreso, vigiladas por la Corte Constitucional y en este caso puestas a consideración del pueblo colombiano? ¿Hay algo más democrático y más legítimo que eso? No hay. Entonces, ¿de dónde salen con el cuento del golpe de Estado, del castrochavismo? Que aquí estamos entregándole el país al comunismo. Hágame el favor, Javier y Ronald, ¿ustedes creen que yo soy comunista? No, pues entonces por eso les pido que lean los acuerdos, que ahí está todo. Gracias, presidente. Todo lo que les están ofreciendo, cuánto nos cuesta a nosotros, los empresarios y los ciudadanos del común, en impuestos que pagamos. Pero lo digo porque también leí, no sé si es cierto y por eso estoy haciendo la pregunta, y como le digo puede ser una asesoría, de que solamente 1 minuto de un accionar militar de un bombardeo vale 85.000 millones de pesos. No sé si eso sea cierto, si me equivoqué, si interpreté mal la cifra, de pronto el general Mora nos puede aclarar. Pero no lo he visto y para este foro que somos aquí negociantes, porque somos exportadores y cuando exportamos hacemos negocios, definitivamente lo más importante es el modelo, como ustedes lo dicen, pero en este pedazo, ¿cuánto es el balance y por qué no está por ningún lado y por qué no lo han hecho? Que sería una cosa muy fácil. Si nos vamos a ahorrar millones, miles de millones de pesos y sencillamente a estos señores les vamos a dar el 90% de un salario mínimo y nos vamos a evitar todo lo que nos vamos a evitar, pues puede ser muy bueno. Y eso es tan sencillo como eso, un balance puede ser inclusive mucho más allá, como son las evaluaciones de proyectos que los empresarios aquí entendemos. En términos de plata, ¿cuál es el balance? Yo supongo y espero y creo que es positivo, muy positivo. Y aún a término de costo, si salvamos una vida, pues sería muy bueno. Pero ¿por qué no nos dicen lo otro para ayudarnos además a hacerle publicidad al proceso? Gracias por la pregunta. Bernardo Collazos. Eso es muy importante. Primero, es de sentido común, no se requiere ser economista ni experto para darse cuenta que una guerra es mucho más costosa que cualquier paz, por más imperfecta que esa paz sea.
no solamente costosa en términos económicos, sino en términos de vidas, en términos de sufrimiento. Lo que aquí se negoció, mucho de ello se acordó y lo dijimos desde el principio, son cosas necesarias que el país tiene que hacer con o sin FARC. Llevar inversión a las zonas de conflicto que están atrasadas precisamente por el conflicto. Es una obligación del Estado con o sin FARC. Reparar las víctimas, que las venimos reparando desde el año 2012. Es una obligación de la sociedad y una obligación constitucional. La propia Corte Constitucional nos ha dicho, las víctimas hay que repararlas, y llevamos 600.000 víctimas reparadas ya, con plata constante y sonante, que nos está costando una plata grande, pero eso lo tenemos que hacer con o sin FARC, y eso ya está dentro del presupuesto nacional. Eso ya es parte de nuestro presupuesto desde hace 3 años y continuará siendo parte durante muchos años. Los proyectos productivos que se van a financiar son proyectos productivos que están ya involucrados en los presupuestos del Ministerio de Agricultura, que vamos a darle a esas zonas que han estado en conflicto una prioridad dentro de una serie de alternativas que tiene Finagro y el Banco Agrario para financiar esos proyectos. Pero por el otro lado, pues la parte de la desmovilización misma, ahí hay unos recursos que se están ya utilizando, que se han venido utilizando. Nosotros hemos aprendido muchísimo, somos ejemplo en el mundo de cómo reincorporar un combatiente a la vida civil, porque llevamos más de 58.000 combatientes reintegrados. Algunos de ustedes, ¿dónde está? Alejandro estaba por aquí, salió. Lo que Alejandro hizo, yo quiero hacerle un reconocimiento, así se ha ido, no solamente en la Agencia de Reintegración, sino también él fue uno de los negociadores secretos con Sergio Jaramillo en la primera fase de este proceso. Lo que ahí montaron, que hoy otro, no sé si es caleño también, Joshua Vitrotti no es caleño también, pero lo que ahí montaron es ejemplo en el mundo de cómo personas que han estado combatiendo toda su vida les pasan por un proceso y los vuelven ciudadanos normales, comunes y corrientes, y muchos de ellos, la mayoría, están hoy empleados por la empresa privada o por el propio gobierno. Eso es algo muy, muy importante. Eso ya está incorporado en el presupuesto. Entonces, si hemos incorporado 58.000, el costo de 14.000 adicionales, que es más o menos lo que se calcula, ellos están 7.000, entre 6.000 y 7.000 en armas. Y dicen que tienen un número parecido de milicianos, que también van a reincorporar. Entonces, seamos muy generosos, 14.000. Frente a lo que ya hemos hecho, es un costo mínimo. Por el otro lado, ¿cuánto más va a crecer la economía colombiana? ¿Cuánto más inversión va a traer? ¿Cuánto más turismo va a haber? Esas zonas, hay estudios, la Universidad de los Andes hizo uno, creo que la Universidad del Valle hizo otro. Las zonas que han estado en conflicto y que van a recibir por primera vez la presencia del Estado pueden crecer entre 10 y el 12%. Zonas que se van a convertir en un polo de desarrollo, que además les vamos a dar a ustedes, los empresarios, algunos incentivos para que vayan y inviertan allá, incentivos tributarios, incentivos de todo tipo para llevar la inversión a esas zonas donde el potencial es inmenso, porque comenzamos de cero. Entonces, ahí no hay sino ganancias. Entonces, eso que están diciendo algunos, que es que que la reforma tributaria es para pagarle a las FARC, es una falacia, eso no es así. La reforma tributaria es para continuar con los proyectos sociales que hemos venido adelantando, que nos ha permitido sacar a 4.500.000 personas de la pobreza, reducir a la mitad la pobreza extrema, pero ahora vamos a poder hacer más, porque la pobreza extrema está concentrada allá en las zonas de conflicto. El dividendo social de todo este proceso va a ser altísimo. Nos va a permitir
cerrar más brechas como lo hemos venido tratando de hacer en estos últimos años. Entonces, ese es el balance económico de este proceso, que es altamente positivo. Y usted simplemente estudia lo que pasó con los otros países que hicieron procesos similares, lo que pasó después. En Sudáfrica comenzaron a crecer al 8%, las exportaciones crecieron entre el 15 y el 20% por muchos años. La inversión se volcó hacia esos países como nunca antes, y nosotros vamos a recibir todos esos beneficios, de pronto no tan grandes. No vamos a hacer un paraíso al día siguiente pues, de ya la desmovilización total de las FARC, pero vamos a tener la oportunidad de llegar a sitios donde Colombia no existía, ya no había estado. La parte del narcotráfico, por ejemplo, que hemos combatido con tanto costo. Aquí en Cali sí que ustedes han pagado un costo altísimo, el narcotráfico. Hemos perdido nuestros mejores líderes, nuestros mejores periodistas, nuestros mejores policías, nuestros mejores jueces en esta lucha contra el narcotráfico. Y seguimos siendo el primer exportador de cocaína del mundo. ¿Por qué? Porque siempre íbamos a erradicar a un costo altísimo también para las Fuerzas Armadas, porque eran recibidos con francotiradores de las FARC y con minas antipersonal. Precisamente ayer, inauguramos un centro de rehabilitación que Corea ayudó a financiar, el mejor centro de rehabilitación de toda América Latina. Debemos sentirnos muy orgullosos. Lo que ayer se hizo fue espectacular. Qué coincidencia, el día que se declara el cese al fuego, inauguramos un centro maravilloso de rehabilitación. Allá estaban 11.000 personas, miembros de nuestras fuerzas, soldados, héroes de la patria, sin piernas, sin brazos, por esas minas que explotan cada vez que vamos a erradicar. Parte del acuerdo dice expresamente, las FARC rompen todo vínculo con el narcotráfico y van a colaborar con el gobierno para la sustitución de cultivos ilícitos. Eso es un cambio de 180 grados, porque antes íbamos con ese costo altísimo y nos tocaba retirarnos, porque era una zona tan inhóspita, donde no había presencia del Estado, que no nos podíamos quedar. Y apenas nos íbamos, volvían a sembrar, y sembraban con unas variedades más productivas. Por eso seguimos siendo, después de 40 años, los primeros exportadores de cocaína a los mercados mundiales. Por eso tenemos ahora una oportunidad de oro. Entonces, los dividendos económicos, y no le hablo de los ambientales, que también son enormes, de este proceso son muy grandes, que se van a prolongar en el tiempo. Pero vuelvo a lo básico, una guerra aquí en Cafarnaún siempre es más costosa que una paz, por más imperfecta que sea. En los países o en el exterior le decían por qué nosotros o muchos de los colombianos no están de acuerdo con la paz, ¿cierto? Hay que entender que aquí todos somos observadores diferentes y hay observadores a los que el mensaje no está llegando. Yo tomé el curso con el alcalde por si me tiembla la voz. Ok. Hay mensajes hay personas a los que el mensaje no está llegando. Lo hablo por ejemplo, los trabajadores de mi empresa alguna vez estaban sentados en el comedor, que son personas comunes y corrientes, de pronto diferentes a los empresarios que hay acá, pero son la mayoría del país, son la mayoría de los colombianos. Y lo que se percibe en Colombia es la guerra entre el sí y el no. Y la paz no tiene color, ni tiene partido. O sea, la bandera de la paz es blanca porque debe combinar con nuestras diversidades, no con dos posiciones de sí o el no. Aquí no estamos hablando si gana el gobierno, o si gana otro partido, otra posición. Es una decisión de país. A nosotros nos invitan a leer en los acuerdos, pero vamos a ser sinceros, la mayoría de los colombianos no lo van a hacer. No lo van a hacer porque no es su cultura,
porque no saben leer, porque no lo van a entender. La invitación es a buscar estrategias para que las personas lo conozcan, pero desde lo más sencillo, no sé, desde lo más elemental, no para que voten por un sí o por un no, sino para que la decisión que tomen sea una decisión consciente, diferente a lo que dice el señor presidente, con todo respeto, o a lo que dice el señor Uribe. No es, y en esa dirección es que uno percibe en el pueblo común y corriente este proceso de paz. De hecho, señor presidente, con todo el respeto, nunca debió haberse llamado proceso de paz, porque solo es un pedacito de todos los problemas que tenemos acá. Entonces, de hecho, ya le vamos a incumplir a las personas comunes y corrientes. Otra cosa que escuché ese día de pronto en el comedor de la empresa es que la gente dice que en la reforma tributaria, pues hablamos de reforma tributaria y reforma pensional. A la gente le duele que los trabajadores que han hecho país tengan que trabajar más años, mientras los que han destruido país se vean pues beneficiados. Ya igual nos explicaron pues la situación, pero es la percepción de la gente, que creo yo que deben trabajar. Señor presidente, si van a ampliar la edad pensional, como empresaria, le pido trabajadores sanos, porque el sistema de salud en Colombia necesita mucho, y nosotros no podemos tener personas de avanzada edad si no están sanos. Entonces creo que debemos retroceder un poquito y arreglar algunas tuercas que están sueltas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, estoy completamente de acuerdo con usted. Esto no es una contienda por una facción política u otra. Esta paz no es mía, lo he dicho 1000 veces, no es del gobierno, es de ustedes. Y ustedes son los que deciden si la quieren o no la quieren. Eso es así de sencillo. Yo no estaba obligado a someter esto a un plebiscito. Tenía las facultades legales, constitucionales de hacerlo. Lo hice desde un principio, me comprometí, porque creo que es un paso tan importante, terminar una guerra con las FARC, que lleva 52 años, que nos ha desangrado, que nos ha costado tanto. Es un paso tan importante que trasciende la capacidad de un presidente, de una persona. Yo soy pasajero. A mí me eligieron y yo dentro de 3 años ya no voy a estar aquí, Javier, no voy a volver a sus congresos, estaré de pronto profesor en la Universidad del Valle o algún sitio. Nosotros somos pasajeros, pero a nuestros hijos, a sus hijos, usted tiene hijos, yo también, y nietos también. Bueno, entonces queremos dejar un país normal, eso es lo que yo estoy haciendo, estoy tratando de hacerlo. Ahora, que no es perfecto, por supuesto que no es perfecto, que este proceso ha sido difícil, el más difícil. Yo hubiera podido quedarme haciendo lo que hice muy exitosamente como ministro de Defensa, por eso me eligieron presidente, porque era muy popular, mostrando cabezas y prolongando esta guerra, pero sentí de corazón que el país no se merecía 20, 30 años más de guerra. Por eso me embarqué en este proceso que ha sido muy, muy complicado. Finalmente llegamos. Que no sea perfecta la paz, no. Y usted tiene razón, no va a venir, el país no se va a volver un paraíso terrenal al otro día. Ahí vamos a seguir teniendo problemas, pero por ejemplo, en materia de seguridad, ya vamos a poder utilizar todos esos soldados y policías que tenemos concentrados en la guerra contra las FARC, en protegerla a usted, a sus trabajadores, al resto de los colombianos. Eso va a mejorar la seguridad. En materia de salud, vamos a poder invertir más en materia de salud. Hoy nos faltan muchísimos recursos, hemos hecho un esfuerzo enorme para poder darle acceso a todos los colombianos. Logramos con un enorme esfuerzo darle al 97% de los colombianos acceso a un sistema. Ahora estamos tratando de mejorarlo, pero eso cuesta. No tenemos los recursos suficientes. Sin guerra va a ser más fácil. Entonces, esto es un proceso. Y usted me dice las pensiones, yo no estoy pensando en una reforma pensional en este momento,
pero todos los países del mundo, porque cuando diseñaron sus sistemas pensionales, los diseñaron con una expectativa de vida que en ese momento estaba en 70 años. Entonces, a los 65 años, la gente tiene que retirarse y pensionarse. Como hoy la expectativa de vida en muchos países, incluyendo Colombia, se ha aumentado, entonces ya le está costando al sistema pensional mucha más plata, un sistema pensional que tiene muy pocos colombianos incluidos en el sistema y el resto de los colombianos están pagando esas pensiones. Entonces, hay personas que dicen, y con razón, que hay que pensar en comenzar a aumentar la edad de jubilación. Eso es apenas justo con el resto de los colombianos. Entonces, son problemas que yo entiendo que no podemos resolverlos todos al mismo tiempo, pero que le aseguro que este paso que estamos dando nos va a permitir resolverlos con más facilidad. Muy bien. Creo que… Señor presidente, de parte mía, personal, digo que ha sido una mesa maravillosa de ese proceso y que ustedes han entregado todo. Pero lo que hablamos ahora de la desinformación, yo tengo una pequeña casita campesina en Tabio y me he propuesto a preguntarles a todos que van a votar. Lo que dijiste, la niña que dijo ahora sí, se volvió algo del sí y el no, y de dos bandos. O sea, lo que dijo la ministra, de pronto hay que ponerle corazón y pensar más en la gente que ha estado más oprimida, que son los campesinos. Yo vi una película que se llamaba Los colores de la montaña y ojalá lo pasaran en televisión, yo no sé, ahí entendí que nosotros somos unos privilegiados y unos conchudos, porque nosotros no hemos hecho nada por ellos. Pertenezco a una sociedad de un nivel medio, que he tenido todo, y trabajo para gente muy honesta, pero también que no han entendido nada de lo que estaban ustedes haciendo por este país. Yo sugiero una información, sí, muy básica. Por ejemplo, preguntaban, es que la guerrilla se lleva a los jóvenes y el ejército también. Usted no puede hablar, se fue para el ejército y se lo mataron, lo trajeron. O sea, hay unos paralelos que se podrían hacer muy sencillos y que la gente entendiera eso. Lo voy a regañar a usted porque usted puso ese plebiscito, yo no lo hubiera hecho. No debíamos de haber preguntado a gente tan ignorante como todos nosotros. Hay gente que estudia en Harvard o como se llaman esas universidades, pero no saben nada de dónde están parados, ni de lo que este mundo necesita, ni lo que este pueblo necesita. Entonces sí lo quería regañar, por eso levanté tanto la mano. Otra pregunta, que pena. Si así son todos los regaños, bienvenidos. Otra pregunta, último para no demorar para los demás. Si ese no se da, que yo, mejor dicho, la Virgen me quiere mucho y yo sé que nos va a dar el sí, ¿qué pasa? O sea, todo esto que hemos hablado tan maravilloso, ¿cómo va a continuar si ya le pidieron permiso a este pueblo tan ignorante? ¿Qué va a pasar? Esa es mi pregunta. Se lo voy a responder con toda la claridad y la franqueza. Yo les prometí a todos los colombianos que iba a someter esto a su decisión. Si lo que el presidente de la República logró como acuerdo, el pueblo colombiano dice que no, pues volvemos a lo que teníamos hace 6 años. Se regresan los comandantes de la guerrilla, los señores del secretariado, a sus diferentes bloques y volvamos a lo que teníamos hace 6 años, otra vez al conflicto armado. Es una decisión del pueblo colombiano, así. Los que están diciendo que esto se puede renegociar están totalmente equivocados, están queriendo confundir a la gente. Eso, regresamos a lo que teníamos hace 6 años y lo que pasa es que tenemos poca memoria. Mucha gente no se recuerda lo que teníamos hace 6 años. Muy bien, creo que terminamos ahora, entonces les agradezco muchísimo la atención. Y una cosa, Javier, muchos de ustedes no sabían un producto de exportación muy importante. Colombia es el mayor exportador de jugadores de fútbol.
No hay más, exportamos más que Brasil, más que Argentina, más que España. Somos el mayor exportador de jugadores de fútbol. ¿Y por qué? Porque vamos a ganar el próximo jueves allá en Barranquilla. Muchas gracias.